Bueno, señores, sin investigación no hay solución a los problemas que tenemos los seres humanos. Y por supuesto, hoy estamos muy felices de recibir aquí a Dionisio Hernández, destacado maestro y experto en encuestas, y a José María Suriel, estadígrafo. Ustedes saben que los números le van bien. Hoy hablan de la presentación del libro La encuesta por muestreo, diseño, interpretación y buenas prácticas. Bienvenidos. Gracias, Maribel, gracias a Juanjo, a Carlos, a Azul, a nuestra productora acá Malena de Jesús, a todos los radio oyentes, radio escucha, televidentes. Fíjense, yo quiero empezar antes de dar la palabra a Dionisio, pero no sé, quiero primero hablar del autor del libro, de quién está detrás de esto. Y más que el libro, aquí hay 40 años de experiencia. Y por lo general, y las personas que nos escuchan lo saben, a veces cuando alguien aprende muy bien un ejercicio, no suele escribirlo. Dionisio Hernández, que es estadístico, que es profesor desde el año 1988 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, enseñando muestreo, algo que se aprende haciéndolo, que tiene una especialidad en estadística, en el desarrollo económico, una en muestreo estadístico, realizada en Washington, que en vez de una maestría tiene dos, incluyendo una en dirección comercial y marketing, algo que a Carlos le gusta mucho, y que en vez de un doctorado tiene dos también, incluyendo uno en estadística. Maribel dijo algo bien importante, y es la investigación de mercado. Si no hay datos, no hay decisiones. Todas las decisiones importantes se toman en base a un dato, pero si el dato se recoge bien, si se analiza bien, si se interpreta bien, y es por eso que eso habla de buenas prácticas. ¿Qué trae este libro? Para ponerlo en contexto, algo básico. Primero nos habla de lo que es una población, de lo que es una encuesta, de cómo se desarrolla una encuesta, de lo que es una población finita e infinita, que lo detalla muy bien. Esto es un libro para aprender, un libro didáctico, que vamos a encontrar en algún momento algunos ejercicios bien prácticos, detallados de cómo se realiza cada bosquejo. Todo el que quiera aprender estadística, y especialmente el que quiera aprender muestreo y no aprende lo que es el teorema del límite central, no aprende la ciencia. Cuando ustedes van a la página 135, lo primero que van a encontrar es el teorema del límite central. Se van a la página 49, 52, van a encontrar ejercicios prácticos. Se van a la página 174, van a encontrar cómo se pondera el dato. Y para darle la palabra a Dionisio, ¿por qué se habla de buenas prácticas? En nuestro país, en el pasado reciente, han habido firmas encuestadoras famosas que con una muestra de 1.200 entrevistas dan estimaciones por región. Eso no se debe. Aquí hubo una empresa que con un 2,1% de un partido dio estimaciones por región con 25 entrevistas. Imposible. Pero lo peor no es que la dé, es que la persona le crea. Exacto. Entonces, ¿cómo un país desarrolla en términos económicos cuando la población va alcanzando niveles educativos altos? Recordemos que una cosa es el crecimiento y otra es el desarrollo. Entonces, de mi parte, yo quiero que el mismo autor de este libro sea el que hable, pero debo felicitarlo, porque eso es un libro que más que escritura, está basada en toda la experiencia de Dionisio, quien ha realizado, señores, más de 500 estudios de investigación en su vida profesional, y eso no es poco. Don Dionisio, de luego esa palabra de José María, ¿qué le motiva a escribir este libro? Bien, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este programa tan interesante. Gracias a los amables radio oyentes, a los televidentes, a los que nos siguen a través un poquito más. Exacto. de las emisoras que forman este circuito y de las diferentes plataformas de la comunicación digital. Bueno, ¿qué me motiva a escribir este libro? Durante muchos años, desde que yo asumí la asignatura de técnica de encuesta por muestreo, en 1987, en calidad de profesor ayudante en ese entonces, entré como profesor ya profesional en 1988 y luego llegué a profesor titular. Desde que empecé a enseñar estadística en la UAS, sobre todo encuestas, siempre me he dedicado a leer las publicaciones de encuestas y en mi calidad de profesional del área, a observar las malas prácticas, los errores, las inconsistencias, lo que no se debe hacer en una encuesta y que el público desconoce porque no es dominio del público conocer eso. Entonces yo en un ambiente, digamos, cerrado,
de 40 estudiantes en un aula, 50, 60, a veces 80, a veces menos, me dediqué a criticar esas encuestas. De hecho, llevaba recortes de periódicos al aula y analizaba la ficha técnica con mis alumnos y siempre hacía señalamientos de las cosas que yo entendía que estaban mal. Y luego, al pasar los años, decidí sacar mi discurso del aula y plasmarlo en este documento, en este libro, que he titulado La encuesta por muestreo, diseño, interpretación y buenas prácticas. Orientado esencialmente a comunicadores sociales, a politólogos, políticos, mercadólogos, economistas, en fin, al público que consume encuestas. O sea, el libro no es necesariamente para el estudiante de investigación de mercado, de Es un mercadeo, libro, sino para el que lo tiene que interpretar. si lo observa, te voy a dar este ejemplar, es un libro que no tiene mucha base matemática. Porque eso viene en en un segundo libro ya más matemático, pero para profesionales del área. Este es un libro que orienta sobre qué es una encuesta, cómo se deben interpretar los datos de una encuesta y cuáles son las buenas prácticas que deben seguirse en el diseño, en la realización y en la publicación de encuestas. De eso trata este libro. Nosotros lo pusimos en circulación el pasado 18 de este mes en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Este viernes 27 de marzo estaremos en Jarabacoa, mi pueblo, y luego lo llevaremos a Santiago y a San Francisco de Macorís. La idea es ponerlo al servicio de la comunidad que consume encuestas. Ese es mi propósito. Un libro que tiene una finalidad educativa, de orientación. Desde hace muchos años abracé la idea de que el conocimiento es un bien social que debe ser redistribuido de manera masiva y preferiblemente gratis. El libro no lo estoy regalando, lo que estoy cobrando por el libro es el costo de la impresión, pero estoy regalando el conocimiento. Así que ese es mi discurso. Muy bien, Dionisio. Me preguntaba en qué, si el libro, además de para los consumidores de encuestas, los descreídos o los creyentes, ¿verdad? Si también tiene algún punto en el que orienta a los que tienen la obligación, el deber o la necesidad de mandar a hacer encuestas para tomar decisiones. Y para hacerle dos preguntas, para que los muchachos también puedan participar, y en cuáles aspectos de la vida pública, social, política y económica del país usted piensa que está faltando el dato que ofrecen las encuestas. Yo quiero responder la primera, te le dejo la segunda. Qué lindo. Bueno, con lo primero que pregunta Maribel, una muy buena pregunta. Bueno, yo que me leí el libro, en la página 111 habla de la ficha técnica. Fíjense, cuando nosotros hacemos estudios de investigación, y es una pena que no es el don productor, solo de la ficha técnica entregamos 22 páginas, porque tú tienes que enseñar cómo haces eso. ¿Cuál es la población objeto de estudio? Como una vez me preguntaste, ¿cuáles son los entrevistadores que están ahí? ¿Cuál es la fecha de referencia? ¿Cómo se hizo el diseño de la muestra? ¿Quiénes fueron los que trabajaron en eso? ¿Cuál es el cuestionario? ¿Cómo se hicieron las preguntas? Hay un sinnúmero de cosas que tú puedes ir desagregando a ver cómo se hizo la encuesta en sí. En el libro hay algo bien interesante, es que te dice que la encuesta hay que empezarla desde el diseño. Luego tú no me puedes decir, dame un dato por municipio cuando yo no diseñé un estudio de esa magnitud. ¿Qué ustedes pueden observar cuando le traen una investigación que en la ficha técnica tienen una página? Sí. Y si bien es cierto que los objetivos tú lo puedes desarrollar mediante la investigación cuando te respondan, pero tú tienes que enseñarle a quién te contrató o al lector cómo tú investigaste eso, cuáles son los software que estás utilizando, cómo se hizo la captura de la información. Entonces, cuando tú ves esto y eso no te convence, como que hay un tema ya... Desbalance. Entonces, este libro
como dice Dionisio, que está orientado a la educación, trae todo esto. Finalmente, y para terminar, la semana pasada hubo un comunicador, porque ustedes que son comunicadores y que son muy buenos, si el que comunica no sabe, el receptor va a tener ciertos problemas. Los que estudian estadística dan 12 materias de estas, 12, y terminan aprendiendo cuando empiezan a trabajar. Y hubo un comunicador que dijo que él hacía encuestas y obtenía parámetros, y a mí me dolió la cabeza. Cuando tú obtienes un parámetro es que haces un censo, que levantas toda la población de lo que sea que estés investigando. Cuando nosotros hacemos estudios de encuesta tenemos estimaciones. ¿Qué es lo grave de eso? Que el que no sabe piensa que aquel sabe. Entonces es una desorientación grande lo que está pasando en nuestro país. Y así se dan las malas decisiones. Y las malas prácticas también. En cuanto a la segunda pregunta, Maribel, tú lo dijiste en la introducción. Sin estadística no podemos planificar. La estadística es la base de la planificación. La estadística nos guía en la toma de decisiones. Siempre que se requiere planificar o poner en acción alguna estrategia, alguna política pública en cualquier área, digamos, del aspecto económico, social, educativo del país, se requiere información. Empezando por la investigación. La investigación sin estadística es opinión, pero no es ciencia. La estadística le da ese rigor científico a la investigación. Entonces, lo que hace el investigador es si el dato existe. Es la primera pregunta que uno se hace como investigador. Y ahí entonces uno acude a los registros administrativos. Pues muchas veces el dato existe. Por ejemplo, si fuéramos a un estudio sobre escolaridad en el país, sobre, digamos, profesionales universitarios, para eso no hay que hacer una encuesta ni un censo. Ese dato está registrado en el Ministerio de Educación Superior o en el Ministerio de Educación. Está ese dato, está en las universidades. Vale decir, está registrado, es decir, de registro administrativo. Y por otro lado, también están los censos de población y vivienda y otros censos económicos, etcétera. Y son dos, digamos, las dos fuentes principales de datos. El problema está cuando no existen esas fuentes de datos. Cuando el dato no está registrado o cuando no tenemos un censo reciente o cuando el censo realizado fue malo, como el censo pasado, por ejemplo. Ay, mi madre. Yo creía que Entonces, no iba a decirlo, dijo. en ese caso, uno opta por una opción que es la encuesta, ¿entiendes? Como un mecanismo, digamos, de tener un acercamiento a ese dato, estimaciones de esos valores de la población que se llaman parámetros. Uno tiene una estimación. Y para ello, entonces, el muestrista, con los conocimientos básicos que nos enseñan en muestreo, en estadística básica y sobre todo en probabilidades, porque el muestreo descansa en probabilidades, sobre todo cuando las encuestas son probabilísticas. Entonces uno diseña la encuesta a los fines de responder a los objetivos que se propone en la investigación. En marketing, ustedes que saben mucho de eso, Carlos. Aquí aprendemos entre todos. Sí, sí, pero que saben más que yo en ese sentido. Lo que yo he aprendido es que en marketing se generan problemas y tú generas las soluciones. En este caso, el problema es la falta de conocimiento en la lectura de las estadísticas que arrojan precisamente las encuestas. Ya hemos hablado del problema de tirar encuestas a lo loco y con falta de datos. Pero ¿qué tan grave es que una sociedad no sepa leer una encuesta? Muy grave y sobre todo es más grave cuando los profesionales que se prestan a eso, con una falta de ética, que yo lo refiero en mi libro, se dedican a publicar datos que no son ciertos. Porque no solamente se trata de publicar datos con encuestas mal hechas, es que muchas veces la encuesta ni siquiera se hace y se publican datos de encuestas que no existieron. Es así. Son arreglos hechos en computadoras que lamentablemente existen aquí. Porque muchas veces se publica una encuesta seria y luego, como un contrapeso, se arregla otra encuesta y se publica como si fuera una encuesta tal. Y eso crea una confusión en el electorado. Aquí hay una ley electoral, la ley 2023, que regula la publicación de encuestas. De hecho, para publicar encuestas que está registrado en la Junta Central Electoral. Sin embargo,
Si leemos el reglamento de esa ley, y sobre todo los artículos 212, 13, 14 hasta 16, nos damos cuenta que aún las firmas encuestadoras que están registradas en la Junta tampoco acatan lo que establece la ley. ¿Alguna vez ustedes han leído el instrumento completo de la encuesta? Y la ley dice que hay que publicar el instrumento completo con todas las preguntas que se hicieron. Suben nada más las tabulaciones. La ley dice incluso que hay que publicar hasta el software que se utilizó para procesar los datos. Así es. ¿Alguna vez lo han publicado? No. No lo publican. Así es. O sea que aún la ley se está violentando en ese sentido. Yo quiero tomar algo que me parece que faltó de lo de Maribel, y es que ella exponía que en qué país le faltan datos, y yo sí quiero decirlo. Claro, es importantísimo. Por ejemplo, nuestro país no tiene un dato de salud sexual y reproductiva del año 2019. Pero ahora mismo no hay ni cuánta gente vive por No, casa. porque nuestro registro ¿Es verdad? administrativo... La tienen ¿Es mal verdad? hecha. ¿Es verdad? En nuestros registros administrativos en temas de mortalidad materna y mortalidad infantil son malos. Y ahora, recientemente, fue que la Oficina Nacional de Estadística terminó de hacer una encuesta hace unos 5 o 6 meses y todavía no está la información. Es decir, que nuestro país tiene alrededor de 6 años sin un dato potente en tema de fecundidad, mortalidad infantil, mortalidad neonatal, En el área de mortalidad salud, que materna. es vital. Y esto es complicado. Entonces, ¿cómo tú desarrollas un buen presupuesto si no conoces la información? Pero, y en la parte agropecuaria. Desde el año censo se hizo en 1981. 1982. 82. O sea que básicamente podemos ahorrarnos el presupuesto de la ONU o de la UAN y cerrar eso y No, privatizarlo, ¿no? Si usted no quiere meterse en un problema... Pero no una diga eso. pregunta, ¿existen señales a la hora de uno ver e interpretar una encuesta que te indiquen si es confiable o no? Sí. De hecho, el libro trata de eso. Ok, Te da mencióname una uno o dos ahí. propedéutica de cómo tú darte cuenta cuando la encuesta ha sido bien diseñada y cuando en la publicación se reflejan, de que realmente se refleja lo que realmente ocurrió. Está esa propedéutica para los consumidores de encuestas. Carlos, aunque esto tiene un error de estimación, tiene que ser como la matemática, lógico y consistente. Así es. Tú no me puedes decir arriba que es A y luego abajo me lo va a desagregar que es B. Esto Ok. tiene que ser igual, aunque sea con un error más grande, para yo ir sabiendo. Miren, y aquí hay personas que saben más de encuesta muchas veces que lo hacemos, porque lo han hecho tantas veces, Sí. como don La Charles experiencia, Mariotti, claro. que cuando te dice dame una encuesta, tú tienes que decirle por qué sacó eso, no es que tú le vas a enseñar, no es que le vas a enseñar el dato. De que los resultados. Sí. Señores, aquí hay políticos, que no voy a decir el nombre, que saben lo que es la raíz cúbica de un diseño muestral. Y la experiencia, o sea, se pasan la vida en eso. Y ustedes tocaron un tema, Juanjo, en el marketing. Aquí hay comunicadores que han dicho que Santiago es una región, búscanlo, eso está grabado. Y han publicado eso. Cuando en ese país solamente tenemos 4 macroregiones y 10 regiones de planificación. Y ellos dicen que Santiago es una Una región. región. Y lo ponen en la encuesta. Y la gente le cree que es lo peor. Redes sociales, ¿dónde se puede adquirir el libro? Que está muy, muy interesante. El libro está en el Economato de la UAS, próximamente estará en Encuesta y en Amazon. Okay. Y llévenlo a tus libros en casa también. También, Para que así la gente es. se lo lleven a la casa. Gracias, Maribel. Ese es bueno, ese le paga un dinero a Maribel de los libros de ella. Bueno, ese paga, yo no sé los otros. Las redes sociales. Bueno, en mis Calentón. redes ya las personas la conocen, Calentón José María malaguetón. Suriel y el profesor Dionisio Hernández Leonardo, tanto en Facebook Dionisio como en Instagram. Así que ya ustedes saben, no se muevan de ahí que nosotros continuamos cuando regresemos. Yo no sé qué viene, pero viene algo bueno. Place that I could breathe on this map world. Looking like a goody goody in the spot.